Amante Padre, estamos de pie para pedir audiencia al Rey del Universo. Que reciba este canto, este homenaje, nuestras canciones espirituales cantadas, para que recibas nuestra gratitud por la vida de hoy, para que recibas la adoración que venimos a expresarte como sacrificio vivo, porque estamos vivos y venimos ante ti. Clamamos que nos ministres, ministranos con tu espíritu, sentimos tu presencia. En tu casa de oración venimos para sentir tu presencia y la sentimos. Y al estar en tu casa, es tu casa y queremos sentirnos bienvenidos porque tú estás presente. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Esta noche vamos a hablar de un río, el río de Dios, que también tiene que ver con el río Jordán, pero el río de Dios lo vio Ezequiel en una visión. El río de Dios está en el capítulo 47 de Ezequiel, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a hablar del río de Dios y mañana cruzaremos el río Jordán, porque tiene que ver el río de Dios con el río Jordán, pero quiero ubicarlos primero en lo que significa el río de Dios para entender el cruce del río Jordán, del río de Dios. Capítulo 47, versículos del 1 al 12, el contexto de eso que vamos a leer está desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 48. Es una visión enorme acerca de la ciudad de Dios, del templo de Dios, de lo que el río de Dios hace, de lo que las aguas salutíferas de Dios hacen en nosotros. Ezequiel fue quien vio eso y tiene una visión magnífica, extraordinaria, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, versículo 35. Ahí Ezequiel tiene una visión, pero vamos a leer el centro de la visión, que es el capítulo 47, versículos 1 al 12. Cuando lo tenga, la iglesia dice amén. Muy bien, entonces dice capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río, y yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo por la ribera del río, por supuesto, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim. Será su tendedero de redes,
y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, que es el mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Hermanos, la visión es extraordinaria. Ezequiel es llevado por Dios a ver el río que sale del altar, que sale del templo de Dios, el río que sale de la ciudad de Dios. Y desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, especialmente el versículo 35, cuando Ezequiel termina la visión, en el capítulo 48, versículo 35, cuando Ezequiel ve lo que hace el río, cuando Ezequiel ve la fructificación que el río hace, cuando Ezequiel nota y mira que lo que antes era un vallado estéril, seco, hostil, ahora es un bosque cargado de árboles frutales cuyo fruto lo da a tiempo, y las hojas de esos árboles sirven para sanidad de las personas. Y desde un extremo de una ciudad al otro extremo, donde está el vado del Jordán, o donde está el desierto que rodea el mar muerto, entonces eso servirá para tendedero de los atarrayeros, de los pescadores, de las redes que pescan los peces de ese mar que ahora es un mar muerto. Y cuando Ezequiel ve eso, el versículo 35 dice que la ciudad de ese río, o la ciudad que fructificará ese río, se llamará Jehová Shama. Jehová Shama, que significa allí vive Jehová, allí está Dios, ahí habita Dios. Ese río, esas aguas salutíferas que salen del altar, que salen del cielo y fructifican la tierra y la vida del que entre por ese río, entonces ese lugar se llamará Jehová Shama, es decir, Jehová vive ahí. Quien vive ahí es Jehová. Y esta visión extraordinaria de lo que sucede con el río tiene que ver con nuestras vidas también. Cuando fui a Jerusalén en el año 2014, estuvimos en el Monte de los Olivos a 808 metros de altura y miramos allí la ciudad, la vieja ciudad, la ciudad de Jerusalén, la ciudad amurallada. El Monte de los Olivos al frente, al oriente, donde sale el sol y donde el sol penetraba hacia la única puerta de entrada al templo e iluminaba el altar del templo. El sol sale al oriente. Cuando te montas en el Monte de los Olivos, la puerta dorada que está cerrada porque ya no hay modo de abrirla, porque cuando Jesús entró a Jerusalén y salió de Jerusalén, no volvió a entrar a la ciudad, porque era un cumplimiento profético de lo que Zacarías había dicho, que la entrada triunfal de Jesús y su salida de Jerusalén no volvería a pisar tierra de Jerusalén, a pisar la ciudad. Por eso Jesús llora por la ciudad y quería reunir y salvar a los que allí moraban, como la gallina junta a sus polluelos, y los defiende y los salva. Jesús sale de la ciudad y no vuelve a entrar, porque en el año 70, como lo menciona el conflicto de los siglos en el primer capítulo de ese libro, de ese bestseller, el conflicto de los siglos, dice que la puerta dorada se cerró, la puerta de Jerusalén no se abrió, y cuando vino Tito, el general Tito, el comandante máximo del ejército romano, tomó Jerusalén por la revuelta de los celotes y destruyeron Jerusalén. Año 70. En el año 69, los celotes se revolucionaron. Así como está Colombia hoy, así como están eso, aunque a algunos no les gusta que le digan a los jóvenes que son
malvados porque están destruyendo la ciudad. Entonces algunos se oponen a que usen eso. Pero ¿quién no va a decirles así si una protesta se vuelve algo contrario a una protesta y destruyen la ciudad, destruyen los negocios, destruyen a la gente que está produciendo y no les gusta? Pero hermanos, los celotes se revolucionaron y llevaron a la destrucción de Jerusalén. En el año 69 se revolucionaron, huyeron hacia Masada. Masada es una roca inmensa de 500 metros de altura. Y esa roca inmensa, Herodes el Grande construyó un palaciego hermoso, maravilloso, y desde esa roca Herodes tenía la cosmovisión de todo su territorio. Se veía el sur de Jordania, se veía el centro del vado del Jordán, parte de Jerusalén y todo el espectro del Mar Muerto y todo ese valle desértico que es el vado del Jordán y esa parte del Mar Muerto. En esa roca enorme de 500 metros de altura, los celotes llegaron huyendo de la persecución del ejército romano. Allí con sus familias se ocultaron en esa roca, en esa semiciudad que estaba allí, porque tenía para alimentarse para 6 meses, tenía suficiente agua que está escondida en unas cavernas. Nosotros llegamos a Masada, subimos a Masada, es un sitio turístico de Israel. Se ve todo el desierto del vado del Jordán, se ve todo ese desierto que circunda el Mar Muerto. Y aunque esa roca está a 500 metros de altura, el Mar Muerto es la parte más baja de la tierra porque está a 435 metros por debajo del mar Mediterráneo. Es decir, está por debajo del mar a 435 metros y hace un calor insoportable. Es un clima hostil. La naturaleza, el paisaje que tú ves está desprovisto de naturaleza. Es solo desierto, polvo, arena, escorpiones y el mar que es muerto. El único afluente del cual se alimenta el Mar Muerto es del río Jordán. El río Jordán nutre el Mar Muerto, pero cuando las aguas llegan al Mar Muerto, entonces el mar no tiene salida por ninguna parte. Todo es desierto y el mar está acorralado por el desierto y el mar recibe pero no da. Por eso es muerto. Si usted hace la pregunta, ¿por qué el Mar Muerto es muerto? Porque recibe y no da. Todo lo recibe y no da. Y todo lo que recibe, si trae vida, se muere. Porque el Mar Muerto es tan denso que tiene demasiado yodo, demasiada sal, salitre. Y sus aguas son densas. Usted se baña allí, nosotros nos bañamos allí y cuando uno se hunde, uno no se queda dentro de allá hundido, sino que el mar te bota y tú simplemente sin necesidad de salvavidas ni nada de eso, ni tabla ni nada, tú simplemente estás allí boyando porque el mar es muy denso, no puedes hundirte. Nada se puede hundir por el yodo, por el azufre, por la sal, por la densidad, y no tiene vida. Dentro del mar no hay nada que exista, todo es muerto, el agua es sin vida y alrededor todo es desértico, no hay árboles, no hay sombra, no hay donde ampararse, todo es arena, polvo y una sequedad increíble y un calor insoportable. Claro, estamos a 435 metros por debajo del mar. Y hermanos, Ezequiel ve que del cielo, del altar, de la ciudad de Dios, sale unas aguas que penetran y llegan al Mar Muerto. Esas aguas fructifican el mar, lo vuelven saludable, lo vuelven con vida. Lo que leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 47 es que de la ciudad de Dios, el río de Dios trae y produce vida al Mar Muerto, al mar que ahora no tiene salida, no tiene vida. A su alrededor no hay árboles, no hay nada. Y Ezequiel ve esa extraordinaria visión y dice Ezequiel que cuando las aguas que salen del templo de Dios, del altar de Dios, y llegan hasta el mar, les produce peces, tantas especies
que los pescadores vendrán a tirar sus redes y sacarán muchísimos peces, como los peces que hay en el mar grande, lo que se conoce en el versículo 10 de Ezequiel 47 como mar grande. Buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida. Lo que se conoce como mar grande es sencillamente el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo es el mar que queda también bordeando a Israel, y quedan bordeando a Israel para producir, para darle vida a Israel también, para darle peces, para intercambiar productos con otras ciudades. El mar Mediterráneo es el mar que también abastece a Israel. Pero esta visión que ve Ezequiel es la visión que a nosotros nos produce tranquilidad y paz, porque el río viene de Dios, el río es de Dios, y las aguas de Dios limpian, purifican, te dan la vida que tú necesitas, porque el agua viene de Dios. El agua que limpia, el agua que purifica, el agua que bendice, también es las aguas del bautismo. Porque si lo analizamos, en el capítulo 36 del libro de Ezequiel 36, versículo 25 y 26, que es la figura del bautismo, dice Ezequiel 36, versículo 25 y 26, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda la inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén, hermanos. Las aguas de Dios son las aguas del bautismo, la figura del río de Dios, y la figura de lo que está hablando Ezequiel también en el capítulo 36, versículo 25 y 26, se refieren al bautisterio, a las aguas del bautismo. Son aguas salutíferas, son aguas de bendición, son aguas de fructificación, son aguas de vida eterna, porque el bautismo que le autorizó Jesús dijo: si no nacieres de agua y de espíritu, no heredarás el reino de Dios. El bautismo nos lava, nos limpia y nos salva en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el río de Dios que sale del templo en el capítulo 47 de Ezequiel tiene el trasfondo espiritual para nosotros como las aguas del bautismo. Cuando Ezequiel ve la visión, ve que el río bordea todo el territorio que está ahí en Masada, y que es el territorio del Mar Muerto. El río de Dios fluye y penetra el Mar Muerto. Además de eso, las riberas de ese río que penetra en el Mar Muerto, alrededor crecen árboles, muchos árboles frutales, y los pescadores vienen y tienden sus redes para remendarlas, para limpiarlas, para secarlas, las redes. Y Ezequiel dice: desde Engadi hasta Englaim, desde Engadi hasta Englaim, el versículo 10 del capítulo 47 de Ezequiel, desde Engadi hasta Englaim, las redes de los pescadores serían exhibidas como señal de fructificación en el mar, porque el Mar Muerto ahora no tiene vida, pero el río de Dios le produce vida. Si hablamos de aguas, hablamos simbólicamente de personas, de gente, de muchedumbre, como lo dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Las aguas que has visto, le dice Jesús a Juan, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son muchedumbres, son gentes. Entonces, si hablamos de las aguas del Mar Muerto, que son densas, saladas y de mucho yodo, corresponde a las personas que tienen un corazón duro, un corazón de piedra, como dice Ezequiel 37, 36, 25 y 26. El corazón de piedra que Dios quiere cambiarnos por un corazón de carne. También representan a las aguas, a las personas que tienen densidad de obstáculos, de prejuicios, de dudas, y que no
dan el paso de aceptar a Jesús, de aceptar su ley, sus mandamientos. Y entonces Ezequiel nos dice que Dios quiere bautizarnos, limpiarnos, quiere lavarnos en sus aguas del bautismo para que seamos fructíferos ahora y por la eternidad. Y quiero decirles que esta visión representa también la visión de la transformación de las personas que entran al bautisterio y cuando salen son transformadas por el Espíritu de Dios. Porque como lo decíamos anoche con la samaritana, las aguas que Jesús decía, el que tenga sed venga y beba, se estaba refiriendo a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, saciamos nuestra sed emocional, espiritual y física, la saciamos. Pero también Jesús se refería al Espíritu Santo. Estoy hablando de Juan, capítulo 7, versículo 39. El Espíritu de Dios eran las aguas que Jesús ofrecía. Pero también el Espíritu Santo está representado aquí en las aguas que salen del templo, que salen del altar de Dios. Y Ezequiel dice, cuando el ángel midió, o el varón midió, las aguas me daban por los tobillos. Quiere decir que cuando tú entras a las aguas del bautismo y te mojas hasta los tobillos, tus pasos están siendo purificados para que camines siempre hacia la iglesia, para que camines siempre hacia el altar de Dios, para que camines siempre por los caminos del Señor. El bautizarnos los pies simbolizan que mis pasos van a siempre dirigirse hacia Cristo Jesús, hacia la iglesia, hacia sus cosas santas. Y luego dice que el río subió hasta las rodillas y él pasó el río hacia las rodillas. Significa que de rodillas el cristiano vence cualquier obstáculo. De rodillas es donde el Hijo de Dios en oración abre los cielos. Porque dice White en el Camino a Cristo, en la página 95, que la oración es la llave en la mano de la fe que abre el almacén del cielo, donde Dios tiene depositados los recursos infinitos de la omnipotencia. Significa que de rodillas yo debo orar, mis rodillas deben doblarse al Señor, y de rodillas yo abro el almacén del cielo. Y el almacén del cielo, cuando tú vas a un almacén, tienes todo, tienes comida, tienes ropa, tiene de todo el almacén. Pues el almacén del cielo tiene todo para ti, y también de ñapa la vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, Ezequiel ve esa visión del río de Dios, pero esa visión también Dios se la muestra a David. Veamos el Salmo 65. Salmo 65, versículos 9 al 13. Si alguien lo consigue antes que yo, puede leerlo en voz audible. Salmo 65, 9 al 13. Visitas la tierra y las riegas, la enriqueces en gran manera. Con el río de Dios lleno de agua, provee el grano a la gente cuando así lo dispones. No empapas los surcos de la tierra, ni bebes sus terrones. La ablandas con la lluvia y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus carriles destilan abundancia. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se visten de alegría. Las praderas se visten de manadas, y los valles se cubren de meses, dándose de júbilo y canto. Amén, gracias Nelson. Hermanos, el río que ve Ezequiel en el capítulo 47 de Ezequiel tiene el poder y la capacidad de bendecir, multiplicar y sanar. Porque sana la tierra estéril, sana el mar denso de yodo, de sal, de azufre, lo sana y le produce peces y vida. Y dice Ezequiel que todo el que entra a ese mar, todo el que entra a ese río, todo el que se baña con las aguas de Dios, entonces también será bendecido, multiplicado y sanado, porque es el río de Dios. Y cuando Dios se lo muestra a David, lo que acaba de leer Nelson en su versión bíblica, dice que el río que ve David en el Salmo 65 del 9 al 13, ese río tiene la capacidad de enriquecer.
Las aguas del bautismo nos enriquecen. David, cuando ve el río de Dios en el Salmo, él dice que el río tiene la capacidad de bendecir el alma que recibe y se baña en el río, que penetra el río, que se mete en el río, sea a los pies, sea hasta las rodillas, sea hasta los lomos, sea cruzándolo a nado. El río de Dios tiene la potestad de multiplicar, de sanar, de bendecir, pero también enriquecer en el nombre del Señor. Amén. Qué hermosa expresión. Pero el río de Dios también se le muestra a Asaf, el salmista, en el Salmo 46. El Salmo 46, que es el versículo 4, que es el salmo que escribió Asaf, uno de los músicos y cantores en el santuario, en el templo de Dios, cuando David organizó la orquesta y el grupo de coros en Israel. Entonces Asaf, en el Salmo 46, versículo 4, ve también el río y le da una característica. David dice que el río te enriquece. Mira lo que dice Asaf. ¿Puede leerlo alguien que lo consiga en el versículo 4 del Salmo 46? Hay un río que alegra la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Amén. Dice, del río y sus corrientes. En la versión de Nelson es una versión distinta a la del 60, pero es hermosa. Dice, del río de Dios y sus corrientes. Del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Entonces el río de Dios alegra. David dice que el río de Dios enriquece. Asaf dice que el río de Dios alegra. Cuando una persona se bautiza en las aguas del río de Dios, dice Lucas capítulo 15, en las 3 parábolas, dice que por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se baña en las aguas del bautismo, por un pecador que se limpia en las aguas del bautismo, hay gozo en el cielo, hay alegría en eternidad, porque nosotros somos responsables de que cuando nos bautizamos, el cielo hace fiesta. Si estuviera en Barranquilla, diríamos el cielo hace rumba, porque el cielo se engrandece cuando un pecador acepta a Cristo como Salvador y viene a las aguas del bautismo y se bautiza. El cielo hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, si David decía que el río de Dios enriquece y Asaf decía que el río de Dios alegra, a Daniel se le reveló un río de fuego, un río ardiente, y ese río también tenía la capacidad. Busquen Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7:10, y lo van a leer audiblemente, porque Daniel ve la visión de un río, y ese río tiene la capacidad de levantar siervos, de levantar caídos, de levantar servidores del Señor, para que en la iglesia y fuera de ella sirvamos al Rey eterno, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué dice Daniel 7:10? ¿Alguien lo puede leer? Daniel 7:10. El río que ve Daniel es el río que produce más seguidores de Jesús que nunca. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de servían, millones de millones asistían delante de él. El juez desechó los libros. Muy bien, entonces Daniel dice que millones y millones servían a Dios. Esos siervos de Dios, que son los que entran al río de Dios, Dios los levanta y los constituye servidores de Él. Porque si usted lee el texto de Daniel, dice, millones y millares le servían, y millones venían ante Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El río de Daniel produce servidores, siervos. El río que ve Daniel es el río que levanta más seguidores para Jesús. Lo decíamos anoche con la samaritana. En el capítulo 4 de Juan, el versículo 1, cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús bautizaba más gente, y Juan explica, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos,
cuando los fariseos vieron que Jesús tenía muchos seguidores que eran bautizados y añadidos a la iglesia y añadidos a los siervos de Jesús, entonces se pusieron celosos y Jesús tuvo que irse de Jerusalén y pasó por Samaria. Este río de Dios, Daniel lo ve y dice que ese río de Dios produce siervos, millones y millones le sirven, millares de millares vienen ante él para adorarlo. Esos son los que pasan por las aguas, esos son los que se bautizan, esos son los que se sumergen en el río de Dios. Esos siervos de Dios son levantados por las aguas en el nombre de Jesús. Y el río de Dios, debemos nosotros hacer 3 cosas con el río de Dios. El río de Dios, debemos acercarnos a ese río. Lo primero es acercarnos a ese río. Acercarnos al río de la salvación. Cada noche tiene un llamado, cada predicación tiene un llamado. Y el de esta noche es acercarnos al río. Los que hacen falta por bautizarse, los que todavía no han bajado las aguas del bautismo, el Señor nos invita a acercarnos. De hecho, Isaías capítulo 55 versículo 1, cuando ustedes lo leen, el capítulo 55 versículo 1, para hablarnos de acercarnos, Jesús, el que habla allí, el siervo sufriente del capítulo 53, y el que levanta a su iglesia, a su esposa estéril, y la convierte en una mujer que produce hijos para el reino. Y Jesús le dice: ensancha tu territorio, ensancha tus estacas. Ese mismo siervo sufriente del capítulo 53 y el que hace producir hijos e hijas para la mujer estéril es el del capítulo 55 versículo 1, que nos dice: acércate, venid, dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La invitación del Señor es a acercarnos al río, acercarnos a las aguas, acercarnos a Él que tiene bendición. ¿Y sabe por qué dice: vengan sin dinero? Vengan y compren sin dinero. ¿Saben por qué? Porque el siervo sufriente del capítulo 53 pagó el precio con su sangre, y nosotros sin dinero podemos acercarnos a la salvación, comprar la salvación sin dinero, porque el dueño de la salvación la pagó, y yo no tengo que pagar nada porque el Señor pagó por mí el precio. Yo solamente tengo que acercarme, entregar mi vida y bautizarme en las aguas del bautismo. Más nada. Yo debo acercarme. Lo segundo, debo desear esa agua, bañarme en ese río, lavarme en ese río. Salmo 42, versículo 1 y 2. Debemos desear las aguas del río de Dios, desearlas como el ciervo que brama por las aguas, como el ciervo que brama por las corrientes de agua viva. Debemos desear las aguas del río de Dios porque son salutíferas, multiplican nuestra herencia y también sanan nuestras vidas. El río de Dios es el río que hoy debemos acercarnos y desearlo. Mira lo que dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hermanos, debemos desear el bautismo más que todas las cosas de este mundo, porque el salmista decía: así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así como el ciervo se muere de sed y desea el agua, nosotros como siervos sedientos necesitamos el agua de Dios, el río de Dios, su presencia, su sanidad, su multiplicación, su bendición. El río de Dios, que también es el bautismo y el Espíritu Santo, están aquí en esta iglesia. Ahí en el bautisterio están las aguas salutíferas, y aquí en la iglesia, en la plenitud de esta iglesia, el Espíritu de Dios está presente y vive con nosotros hasta el reino de los cielos. Amén. Y la cuarta característica del río es que nosotros debemos pedir esa agua, pedir ese río. Y hablo de Juan capítulo 4 versículos 13 al 15. Anoche lo tratamos un poquito, pero allí en el capítulo 4 de Juan, los versículos 13 al 15, Jesús habla con la samaritana
Y la samaritana le dice, pero tú no has traído el vaso, el cántaro. ¿Cómo me pides a mí agua y cómo vas a beber si el pozo es profundo? Y la samaritana escucha de Jesús cuando Jesús le dice, yo tengo un agua que cuando tú la bebas no volverás a tener sed jamás. Y la samaritana le dice, dame esa agua, Señor, dame esa agua. Y en el versículo 10, lindo el versículo 10. ¿Alguien puede leerme el versículo 10 de Juan 4? Juan 4:10 dice, si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías a él esa agua y él te daría agua viva. Amén. Jesús le dice a la samaritana, si tú deseas esa agua y se la pides a quien te la está dando, él te daría agua viva. Fíjense que la frase es agua viva. Las aguas del bautisterio producen vida para la eternidad. Las aguas del bautismo producen vida para el reino. Las aguas del bautismo te dan seguridad y vida en esta tierra y la seguridad de la patria celestial. Las aguas del bautismo fueron reveladas por Dios a Ezequiel y esas aguas están disponibles esta noche. El día sábado, este sábado, vamos a realizar los bautismos de las personas que en la iglesia de Getsemaní desearán el agua de vida, se acercarán al agua de vida y pedirán el agua de vida. Solo necesitamos acercarnos. ¿Hay alguien esta noche que está haciendo planes de venir a las aguas el sábado para ser bautizados? ¿Hay alguien de los que ha venido esta noche que no han bajado a las aguas del bautismo, pero que desean, como el ciervo que brama por las corrientes de agua, desean ser bautizados? ¿Hay alguien que se coloque de pie? Colócate de pie allá, hermano. Hermana, Dios te bendiga. Ahí tenemos a Sarita, ¿cierto? Sarita, ¿te podrías acercar? Acércate aquí al altar. Acércate al altar. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a Sarita este sábado en las aguas del bautismo? ¿Hay algún adventista que le gustaría tomar en serio? Y si sientes que has cometido algún error, si sientes que como adventista has violentado tu pacto, ¿te gustaría venir? Hermana, hágame el favor y suba aquí también. Hermana María, ¿cierto? María Consuelo, ¿cierto? ¿No? La hermana María y Sarita desean el río de Dios, las aguas de Dios. Estas dos damas van a ser vindicadas por el Espíritu de Dios, que es ese río que sana, ese río que nutre, ese río que te bendice. Si hay alguien más que quiera dar el paso al bautismo este sábado y le gustaría bañarse en el río de Dios, los pies, las rodillas, los muslos, los lomos, dice los lomos también, porque esta es la parte sexual, es mi parte genital, y los lomos deben ser también consagrados y bautizados al Señor. Mi parte sexual también tiene que ser responsablemente consagrada al Señor. ¿Hay alguien que le gustaría también pasar a nado? Porque el río de Dios, cuando llega hasta bordear nuestra cabeza, tenemos que pasarlo a nado. ¿Hay alguien que le gustaría venir y bañarse en el río de Dios, en las aguas del bautismo? ¿Hay alguien más que le gustaría? La iglesia que quiera acompañar de pie a estas hermanas, colóquense de pie y ayúdenme a orar por ellas. Ayúdenme a pedirle a Dios que estas dos almas, cuando se bañen en el río de Dios, sean almas bendecidas, fructificadas y sanadas, física, psíquica y espiritualmente. Si hay alguien que quiera pasar, todavía está el Señor llamando, todavía tenemos espacio, tenemos tiempo. Esta plataforma está desocupada para que sea llena con las personas que anhelan el río de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, la hermana María y Sarita vinieron al frente
para entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y se acercan al altar y vienen al altar porque tienen sed de Dios. Y la sed será saciada única y exclusivamente cuando aceptamos a Jesús como Salvador, cuando lo hacemos nuestro Señor, nuestro Redentor y nos entregamos por completo a Él. Esta noche Sarita, una joven, y la hermana María, una adulta mayor, al igual que yo y los hermanos que están de pie en la iglesia, anhelamos la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que después de caer se formará un río enorme que llegará a sanar esta tierra con el pregón, con el último pregón que demos, con el mensaje de salvación, que Cristo viene pronto y seremos con Él la iglesia triunfante y marcharemos al reino de Dios. Bendícelas a ellas y bendice a todos los hermanos y las personas que deseamos el río de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de agua viva, así brama, clama por nosotros, por ti, oh Dios, el alma nuestra. Oh Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos levantando la mano se gozan con estas dos almas que estarán dispuestas para bañarse en el río de Dios? Sarita, Dios te bendiga. Pasa a tu puesto, vamos a cantar. María, bienvenida, Dios te guarde. Gracias por decidir venir al río de Dios. Vamos a cantar el coro tema. Yo me despido de la iglesia que está ahí conectada. Les pido que si este mensaje te ha gustado, dale me gusta, suscríbete al canal y también comparte la bendición con otras personas.